Buenos muchachos, bienvenidos de nuevo a este canal donde hablamos de videojuegos, deportes extremos, de cosas que nos gustan a todos. A partir del día de hoy vamos a empezar una serie de videos en los que vamos a hablar de la historia de las consolas, para que llegue de nuevo a nosotros esos recuerdos de las primeras consolas que se crearon y que los que no las conocían pues tengan la oportunidad de verlas. Vamos a ver algunas en acción, otras las vamos a ver recordándolas, porque hay consolas que no se consiguen hoy en día en el mercado, son consolas que son de coleccionistas. Entonces, bienvenidos y aquí iniciamos. El día de hoy empezamos con nuestra consola Atari, esta gran marca y espectacular marca Atari, que fueron las que nos trajo nuestros primeros videojuegos. Entonces, comencemos. Bueno, vamos a hablar entonces de Atari. Empezamos a hablar de esta empresa, una empresa que ha tenido fue pionera en pocas palabras, porque se fue creada en 1972 y ella se convirtió en pocas palabras en las primeras en sacar juegos de arcade, las consolas que hoy conocemos también de videojuegos caseros, que no son los videojuegos domésticos, de las primeras. Bueno, dentro de las primeras consolas caseras que salieron de la familia Atari se encuentra Atari Pong, que básicamente solo tenía un juego. Este juego era una imitación del juego de tenis de mesa o ping pong de una consola llamada Magnavox Odyssey. De esta Atari Pong se hicieron bastantes copias y empezaron a insertarse dentro de los circuitos de los televisores, o si no también empezaron a formar parte de los parajuegos de otras consolas. De la consola Pong hubo muchos modelos, desde que salió en 1975 hasta 1977, que entre ellas estuvo el Telegames Pong, Atari Pong, Super Pong, Pinball, Breakaway, Speedway, Hockey, Tennis, que fueron básicamente de la misma vida de la Atari Pong. Para 1975 aproximadamente nació la Atari 2600, la Atari VCS, que fue la primera que salió como Video Computer System. Esta Atari que salió, esta 2600, tenía su frontal como en madera, tenía el escudo de Atari en la parte derecha. Adicional a eso tenía 6 botones, que fue la primera que salió, la VCS. Ahí en la parte superior estaban los botones de dificultad, el de encendido. Esos eran los botones que tenía, que nació en el 1977 aproximadamente. Estas consolas 2600 tenían gran variedad de juegos por los cartuchos intercambiables que salieron. Entonces fue las primeras que todos se conocieron para esa época. Bueno, algunos de los que nacimos en los 70 las vinimos a conocer fue en los 80, porque ya tuvieron gran éxito y auge hasta mediados de los 80. De esta consola 2600 salieron varias versiones también. Después de la que se dice que la modelo original, que su frontal era de madera de 6 interruptores, luego salió una que era completamente negra. Esta salió en 1982 y ya esta consola era totalmente negra, no tenía nada de madera ni tenía ningún otro artilugio. Tenía solo 4 botones en la parte frontal, en la parte posterior traía los otros botones. Y fue la primera que en la parte frontal, en la parte izquierda, decía Atari 2600. Fue la primera vez que se conoció como Atari 2600. Para 1983, en el Japón se lanzó una versión de esta Atari 2600, y esa versión japonesa se llamó Atari 2800. Bueno, pero con el tiempo también migró a Estados Unidos, para esa época, que era dominante la consola en Japón, entonces al mismo tiempo se lanzó una consola que vamos a ver después, que es la Nintendo Family Computer. Lo bueno de esta consola fue que Sears Video Arcade empaquetaron los 2 controladores y empaquetaron el Space Invader. Entonces ya venía
la consola adicional. Y para este 2800 salieron 30 juegos de marca especial que se lanzaron especialmente para esta consola. Luego más adelante en 1986 salió otra consola. Cambió bastante. Ya esta consola se llamaba la 2600 Junior. Tenía una forma más pequeña, lógicamente bajó el costo y tuvo una apariencia más moderna. Esta tenía 4 botones, ya no eran 4 palanquitas como las primeras 2600, sino eran 4 push top, que eran los botones para encendido, para selección. Y adicional a eso, en la parte superior traía una lámina de aluminio, la cual tenía también una serie de colores como un arco iris y decía Atari. Excelentes consolas. Estas consolas podían utilizar los controles los controles de la primera consola 2600, que básicamente eran un joystick con un botón rojo. Yo creo que muchos lo recordamos. Este control se movía de una forma impresionante, era muy chévere para manejar. Se adaptaba fácilmente a todas las consolas por el tipo de plugin que tenía. Entonces era fácil de conectar y se podían utilizar. El Atari 5200 fue una consola que salió también totalmente negra. Tenía en la parte superior una lámina de aluminio. Ella fue la predecesora, en pocas palabras, del Atari 2600. Esta consola pues no tuvo tanto éxito como la 2600. También era de cartuchos intercambiables. También traía unos controladores muy buenos. El tamaño era bastante grande. Para el almacenamiento del controlador en la parte posterior de la unidad, una hardware adicional que traía. Este Atari era de 8 bits. Con la aparición del Atari 7800, la Atari 7800 era considerada también como Pro System o Professional System. Esta 7800 fue sucesora del Atari 5200. En ese momento que se lanzó al mercado esta consola, se hizo, en pocas palabras, con las ganas de recuperar la supremacía en el mercado de las videoconsolas, porque ya estaban saliendo otras en el mercado como Intellivision, ColecoVision, salió el Sega Master System, se había salido ya el Nintendo NES. Entonces ellos, buscando recuperar el mercado, salió la 7800, que fue esa sucesora de la 5200. Pero ¿qué sucedió con la 7800? La 7800 básicamente era una versión mejorada de la 2600, pero que no era tan buena como el chip de sonido o las mejoras que se habían logrado realizar en la 5200. Para 1987 aparece la Atari XE Video Game System o Atari XEGS. Esta consola de videojuegos fue básicamente atrapada o basada en el microordenador de Atari, también de la 65XE, con la ventaja que era compatible con toda la biblioteca de software de la familia Atari de 8 bits. Ella puede funcionar también como una computadora, en pocas palabras, porque ella traía una serie de periféricos. Esos periféricos le incluían, por decir, un teclado, incluía un joystick, y aquí es donde vemos la aparición de la pistola de Atari XG1. Lástima que esta consola fracasó en el mercado. También ella era una consola muy bonita de color gris que funcionaba con cartuchos. Ella fue descontinuada aproximadamente en 1992, ya que su éxito fue demasiado bajo. Pero los periféricos que traía
créanme que eran una maravilla, eran muy espectaculares. Para 1989, Atari, para combatir o para entrar en el mercado fuerte de las consolas personales o las videoconsolas portátiles, lanza la Atari Lynx. Esta salió la primera con una pantalla LCD a color. Era superior a la Game Boy, a la Game Gear, pero lástima que no tuvo mucho éxito, porque es que el costo que tenía esta consola portátil era demasiado alto. Entonces, cuando entraron a competir contra Game Boy, pues lógicamente por el precio se quedaron cortos. Pero tenía una capacidad, y los cartuchos que manejaba esta consola eran de 128 kilobytes. Tenía sonido estéreo, tenía una iluminación muy buena y su presentación era muy bonita. Luego salió la Lynx 2, que este fue un modelo que era más pequeño, tenía un menor tamaño, pero tenía una autonomía más amplia. Funcionaba con 6 pilas AA, imagínense, 6 pilas AA, pero podía uno jugar fácilmente 5 horas, pero el costo de las 6 pilas también AA. Para 1993 aparece la Atari Jaguar, una videoconsola con plataforma que querían entrar a competir con la siguiente generación, las futuras generaciones como fueron PlayStation y Sega Saturn. Esta consola tiene algo muy especial, que ella venía con cartuchos. Todas las primeras BCS y las últimas Jaguar fueron fabricadas en los Estados Unidos, y después las otras fueron fabricadas en China y Taiwán. Cuando salió la Jaguar, pues pensaban lanzarla después de la Atari Panther, pero la Panther al fin se quedó y nunca fue lanzada, o sea, no salió de proyecto, se quedó ahí en el proyecto. Y lanzaron la Jaguar, pero la Jaguar no se vendieron sino muy pocas unidades. Esta Jaguar era espectacular, o sea, era mejor que todas las consolas que existían en ese entonces, porque esta consola funcionaba a 64 bits, las otras hasta ahora iban en 16, todavía no se habían metido en el cuento de los 64. Entonces era una máquina muy potente. Después, aparte de que utilizaban los cartuchos para los videojuegos, después con el tiempo lanzaron la unidad de CD, que con esa unidad entonces se veía demasiado superior, iba a entrar a competir en todo este mercado de una forma impresionante, que hasta el momento pues ya estaban dominándolo en ese instante Sega y Nintendo. O sea, dentro de las últimas consolas que ha sacado Atari, o que ha tenido planeada Atari sacar bajo el nombre, se encuentra Atari VCS, que el primero es conocida actualmente con el nombre código Atari Box. Esta consola estaba programada para salir en marzo del 2020, pero a raíz de la cuestión que tenemos del coronavirus, pues se ha retrasado su lanzamiento. La idea de esta consola es como traerle nostalgia a la gente para que la pueda comprar y la consiga. Y adicionalmente pues que al ofrecer un sistema operativo como el sistema operativo Linux, pues puedan los usuarios instalar juegos que sean compatibles con esta consola. Vamos a estar esperando a ver cómo va a funcionar esto, a ver al fin cuándo va a salir. En teoría, después del aplazamiento de marzo del 2020 el lanzamiento se aplazó hacia el diciembre del 2020, pero hasta el momento pues no hemos sabido ni tenemos certeza de cuándo será el lanzamiento real. Esta consola pues lógicamente ya va a ser más moderna,
va a tener puertos HDMI, puertos USB, también va a tener conexión a internet, para tarjetas SD, creería yo que también para micro SD. Dentro del negocio de Atari también han sacado otras consolas. Esas consolas han salido guardando los derechos de la propiedad intelectual, y han salido varias versiones de una consola llamada la consola Atari Flashback. En esta consola ya vamos en la Atari Flashback 10, incluyendo la Flashback Gold 8 y la Flashback Gold, que estas que tienen algo especial, o sea, tienen algo muy interesante, y es que los juegos ya vienen incluidos, vienen programados, como muchas consolas que han pasado últimamente, que los juegos vienen internos, vienen pregrabados, o sea, vienen dentro de los controladores y dentro de los chips que vienen en la consola, vienen ya los juegos pregrabados. Hay algunas que vienen con memorias fácilmente de 32 gigas, en las cuales caben absolutamente todos los juegos de Atari. Bueno, muchachos, hasta aquí llegamos con la historia de Atari, de las primeras consolas que sacaron nuestros videojuegos para la casa, para nuestro hogar. Entonces espero que les haya gustado la historia. Entonces, si les gustó, no olviden darle like, darle clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones de mis videos cuando los suba, y no se olviden de suscribirse, porque aquí somos videojuegos, viajes, exploración, deportes extremos.